Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo analizar e interpretar un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, por un lado vamos a encontrar que muchos fallos están como que se sentencia sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Y en muchos otros están estas sentencias por separado. ¿Qué es lo que significa cada una de ellas? Cuando se sentencia sobre excepciones preliminares, es que la Corte en ese fallo lo que habla es de todas aquellas excepciones procesales que hizo el Estado ante cuando se le trasladó la petición en su contra, ¿sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando se sanciona sobre el fondo, cuando se sentencia sobre el fondo, es sobre los hechos y derechos del caso implicado, ¿sí? Es decir, sobre, por ejemplo, el hecho puntual, ejemplo, violaciones a los derechos de las mujeres, por ejemplo, en una determinada zona geográfica. Ese es el caso, ¿sí? Esos son los hechos. El derecho sería, bueno, cuáles derechos humanos se ven violentados o cuáles derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos están siendo violentados en esa medida. Cuando se sentencia sobre el fondo, entonces es sobre los hechos del caso. Y por último, cuando se sentencia sobre reparaciones y costas, significa justamente las reparaciones del proceso y las costas del proceso. Es decir, reparaciones, si es una restitución monetaria, si es una indemnización, qué rubros comprende, al igual que en nuestro derecho interno, en el derecho internacional muchas veces se construyen rubros de acuerdo a cómo va evolucionando. Algunos se construyen de modo jurisprudencial, como por ejemplo el daño al proyecto de vida, que acá sería también lo que sería el lucro cesante en nuestro derecho interno. Y en virtud de ello, bueno, esa sentencia va a versar sobre reparaciones justamente, o si es una restitución moral, si es la construcción de un monolito, de un monumento específico en honor a las víctimas, y las costas son las costas del proceso, es decir, los gastos generados por ese juicio internacional, por ese litigio internacional. Bueno, eso sería todo. Les mando un abrazo, que sigan muy bien. Chau, chau.